Vamos a empezar. Vamos primero a ver lo de baja tensión, pero antes vamos a ubicarnos de qué cables vamos a platicar en esta laminita que preparé para ustedes. Primeramente, los conductores eléctricos se encuentran a todo largo y ancho del sistema eléctrico. Como ustedes saben, desde las plantas generadoras para la transmisión de energía eléctrica hasta las subestaciones, usamos conductores aluminio desnudos o pueden ser cables aislados, subterráneos, como los que se ven aquí. Estos cables en Condumex los fabricamos hasta 230,000 volts, que ahí ya lo conocemos como la extra alta tensión. Después de esto viene lo que es la distribución, ya sea en media tensión o en baja tensión. La media tensión empieza en 5 kV y termina en 35 kV. Y que son todos estos, que son los que vamos a hablar en plática, en la segunda parte de la presentación. También hay distribución en baja tensión, como los que ven aquí. La baja tensión empieza en 300 volts y termina en 2000 volts. ¿Ok? Después de la distribución, ya vienen las aplicaciones de usuario final, que nosotros llamamos así, que son las de industria y construcción. Ya saben, controles, prender y apagar procesos a distancia, Oye, usos. Perdón, Enrique, ¿se escucha bien? sí, todo bien, una disculpa. Ah, perfecto, Enrique. Estás muy participativo hoy, Enrique. Muy bien, nos gusta. Bueno, y después viene la que es también de usuario final, lo que es la construcción. Pues así le llamamos todo lo que son centros comerciales, casa habitación, oficinas, hospitales, etcétera. Entonces vamos, en esta primera parte vamos a hablar de estos conductores que están en la construcción y en la industria en baja tensión, y después nos vamos a ir a esta parte. Entonces, si hacemos un zoom en lo que es construcción, vamos a ver algo parecido a esto. Se fueron dos veces. Eh, no sé por qué se está, me regresa, pero me regresa. No sé, pero algo está medio raro con esta presentación, solita se cambia, pero vamos a ver esto. Este es un diagramita de bloques de lo que ustedes pueden ver en cualquier sistema eléctrico. Desde su casa hasta la industria, comercio, así funciona. Viene el suministro de la red eléctrica de la CFE, que vienen por fuera, ya sea subterráneo o sea aéreo, como sea el caso. Después vienen los circuitos de acometida, que son los que conectan a los medidores, y del medidor a lo que son los equipos de acometida, que son las cuchillas y fusibles. Después de estos, los que conectan hacia los tableros con dispositivos de protección contra sobrecorriente, que son las pastillas, todos estos se llaman circuitos alimentadores. Y del circuito, perdón, del último tablero de protección o tablero de distribución hasta las salidas o la aplicación final, ya sean los receptáculos, apagadores, las lámparas, etcétera, todo eso se llaman circuitos derivados. Todos estos nombres los podemos encontrar, sus definiciones, en la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001. Entonces, para este caso, que vamos a hablar de cables de aluminio, Vulcaneles 8000 y Armanelis 8000, su aplicación está en los circuitos alimentadores. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no en circuitos derivados? Bueno, pues porque hay muchas razones. Dos de ellas, las más importantes, es porque estos equipos de uso final no son bimetálicos, no pueden recibir conductores de aluminio. Y además, el calibre mínimo de aluminio, de cualquier aluminio en el mercado, el calibre mínimo es 6 AWG. Entonces, son muy gruesos como para poderlos utilizar en estos circuitos, pensando, por ejemplo, en una casa, en un edificio, oficinas, etcétera. Entonces, el aluminio lo utilizamos solo en circuitos alimentadores y vamos a ver cómo se construye ese conductor.
Ese conductor tenemos su conductor, en este caso es una aleación de aluminio AA8000, y tenemos un aislante, que este es un aislante vulcanizado, que en este caso se llama polietileno de cadena cruzada. Como ustedes saben, los compuestos que tenemos en el mercado para los conductores eléctricos, para su aislamiento, tenemos dos: lo que es el termoplástico, que son materiales que al calentarse se reblandecen, y si nosotros cambiamos esa forma, al enfriarse conservan esa forma, esa nueva forma. Y los vulcanizados no es así. Los vulcanizados al calentarse no se reblandecen, sino que resisten más la temperatura, pero llega un momento en que pues se calientan y se queman, no se reblandece, se quema. Imaginen ustedes como las llantas de los autos, ese mismo material y ese mismo efecto es el que tienen estos materiales que les llamamos termofijos o vulcanizados. Entonces estos materiales nos ayudan a proteger al aluminio y a darle mayor temperatura de operación para que podamos trabajar estos cables. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver todas estas nomenclaturas que vemos aquí, pero de entrada todos estos son cables, como les decía, termofijos o vulcanizados, que es como se conocen en el mercado. Vamos a hablar primero de la aleación de aluminio S8000. Se llama así porque este es un desarrollo que se hizo con esta aleación para reducir un efecto que se llama el flujo en frío. Ese flujo en frío, cuando un material de aluminio duro, en este caso 1350, se conecta, el aluminio lo que tiende a hacer es alejarse de ese punto de presión, como se ve en la imagen. Entonces, cuando se aleja de ese punto de presión, deja un hueco, deja huecos muy chiquititos, pero sí deja huecos en los que pues ya no está en contacto la conexión, y podrían suceder descargas, chispazos en esta conexión, y con el tiempo pues podrían dañar al conductor y podrán, pues sí, causar un accidente, un incendio incluso. Entonces, para eliminar ese flujo en frío que tienen que tiene el aluminio normalmente, pues se le agregan otros materiales para que ese flujo en frío sea reducido al máximo. Y de ahí esa combinación, esa aleación se llama AA8000, y nosotros, nuestra marca comercial es S8000 de nuestros cables Vulcanet. ¿Ok? De ahí viene lo del S8000, y el objetivo de esta lámina es que recuerden que ese aluminio es un aluminio diferente al aluminio que conocemos normalmente y que utilizamos en cables aéreos, por ejemplo. Referente al compuesto, al aislante, este aislante pasa principalmente tres pruebas. Estas tres pruebas se les conoce como cables tipo LS, por sus siglas en inglés, de Low Smoke. Y esas pruebas van en función al performance que tienen los cables en caso de incendio. Cuando hay un incendio, la mayor parte de la gente que fallece en ellos es debido a la inhalación de esos gases ácidos, gases tóxicos. Entonces, para estos cables se piden que pasen una prueba de reducida emisión de gas ácido halogéneo. También en un incendio, cuando sucede, pues para poder salir, encontrar las salidas de emergencia y poder accionar los elementos los dispositivos de seguridad, alarmas, etcétera. Bueno, a veces el humo que se genera por la combustión de estos materiales pues es muy denso y no nos permite localizar las salidas de estos dispositivos. Entonces también se pide que pase una prueba de baja reducida emisión de humos al quemarse. Y también, por último, en un incendio no pretendemos que el cable sea una mecha que lleve el incendio
de una habitación a otra habitación que se expanda por toda la construcción. Entonces, para ello también se pide que no propague el incendio estos cables. Es una prueba muy rigurosa, son 800 grados centígrados durante 30 minutos y no se debe de quemar más de 0.8 metros después de colocado en forma vertical como se ve en la fotografía. Estos cables de aluminio cumplen estas tres pruebas, entonces se pueden grabar como low smoke y los podemos utilizar prácticamente en todas las instalaciones que se les ocurra en circuitos alimentadores. ¿Ok? Hay algunas pruebas adicionales, por ejemplo, que pasan estos cables, que son las pruebas, por ejemplo, si los vamos a utilizar en charolas, como se ve en la imagen de la izquierda, pues es necesario la norma de instalaciones eléctricas. Su artículo 392 nos pide que pasen una prueba adicional a la de incendio que ya vimos, una prueba de no propagación del incendio en charola vertical, como se ve en la imagen de la derecha, en donde ya están preparados para hacer la prueba. Y también nos pide la norma de instalaciones que si esos cables van a estar expuestos a la intemperie, como se ve en la imagen de la izquierda, también tienen que pasar una prueba de resistencia a la luz solar o Sunlight Resistant por sus siglas en inglés, que es más que luz solar, también tiene que pasar rocío de agua en esta misma prueba, rocío de agua con luz solar durante un ciclos de 700 horas, más de 700 horas, y después se les hacen algunas pruebas mecánicas para que no se quiebre. No sé si han visto cables muy viejitos, cables instalados a la intemperie, en el que el aislamiento ya está cuarteado, ya se ven degradados, yo he visto que se desmoronan prácticamente esos aislantes. Bueno, pues para que no suceda eso, se pide esta prueba en caso de que vayan los cables a la intemperie. Nosotros en Condomens, para no estar preguntando y viendo dónde se va a instalar, pues todos nuestros cables cumplen todas estas pruebas, aunque son opcionales en las normas. ¿Ok? Bueno, este es algunos productos que tenemos con estos materiales. Como ven, pueden ser diferentes construcciones, multiconductores, o pueden ser incluso armados, como se ve en la última imagen. Estos cables armados son muy utilizados en lo que es en la industria de la construcción y en las zonas industriales. No sé si han entrado ustedes a los centros comerciales, en el estacionamiento, si ustedes voltean para arriba, van a ver muchos de estos cables con esta armadura. Son muy prácticos porque pueden eliminar tiempo y tiempo de instalación, tiempo de mano de obra, porque no necesitan una trayectoria, una charola, una tubería, un raceway como tal. Se pueden sujetar a las estructuras, se pueden fijar en las paredes y esto reduce muchísimo el tiempo y se utilizan mucho para la repotenciación de circuitos también. Entonces, ahí tenemos algunas aplicaciones de estos productos muy conocidos, muy usados en el mercado. Bien, ya hablamos de cómo se construye tus materiales, qué pruebas pasan, pues ahora vamos a calcularlos, cómo se calculan estos materiales. Y un cálculo es la capacidad de consumo de corriente. Entonces nosotros ponemos esta analogía del tubo de agua. Los conductores eléctricos son como un tubo de agua. El tubo de agua, entre mayor sea ese diámetro interior que tienen, pues más corriente de agua va a pasar a través de él. Entre menos sea esta, pues menos corriente va a pasar a través de él. Y es lo mismo que pasa con los conductores eléctricos. Entre mayor sea el tamaño de ese conductor, pues más corriente va a circular a través de él. ¿Cómo se calculan? Bueno, pues miren, hay software de cálculo
o también podemos apoyarnos, perdón, en la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001, su artículo 300, 315. Ahí vienen algunas tablas de ampacidad y ellas dependen de muchos factores. La capacidad de conducción de corriente tiene que ver con la liberación de calor. Entre más rápido es esa liberación de calor, más corriente va a haber en el conductor. Entonces entenderán que no es lo mismo tener conductores en un ducto que conductores en una charola. Y en la charola si están pegados, si están separados, si están con tapa, etcétera. Entonces de eso va a depender la capacidad de conducción de corriente. No porque hayamos usado un conductor en alguna instalación y nos sirvió, nos va a servir para otra instalación. Por ejemplo, aquí en esta tabla vamos a analizar el calibre 6, en aluminio, 90 grados, en tubo, en ducto, tiene una ampacidad de 55 amperes. Y ese mismo cable, calibre 6, pero puesto en charola, separados, tiene 85 amperes. Entonces ahí hay 30 amperes de más, ¿no? Entonces todo eso hay que considerar cuando hagamos nuestro diseño de línea, que tal vez podamos utilizar, podemos ahorrarnos algo en calibre si hacemos el cálculo correcto de nuestros conductores eléctricos. Aparte de esto, la norma nos pide que ajustemos esa corriente por factores, por el número de conductores y por la temperatura de los conductores. Cuando pasemos a la segunda etapa de esta presentación, cuando pasemos a media tensión, vamos a hablar un poquito más a detalle y vamos a dar también algunos ejemplos para que ustedes vean cómo varía la capacidad de conducción de corriente. A este cálculo habrá que añadir el cálculo de caída de tensión, por supuesto, y agregar el cálculo por cortocircuito. Si necesitan algo de esta información, se las podemos hacer llegar con todo gusto, ya que tenemos algunos manuales en las que pues tratamos esto más a detalle. Esta es una tablita de ampacidades que viene en la norma de instalaciones eléctricas. Bueno, en la norma vienen los artículos y vienen las tablas de ampacidad. Yo lo que hice fue vaciar todo en esta tabla, ponerle unos dibujitos para poderlo seleccionar más fácilmente y hacer el cálculo si es monoconductor, multiconductor, si van pegados, separados, etcétera, etcétera. La norma nos va diciendo cuál es el factor de ajuste para cada uno y qué tabla podemos utilizar. Todo esto viene en la norma de instalaciones eléctricas y si lo necesitan, pues con todo gusto se los podemos pasar. O si no, bueno, Condumex tiene en esta página que se llama catálogo.condumex.com.mx, tenemos ahí un software que es totalmente gratis en el que ustedes pueden entrar y calcular no solamente estos cables de aluminio, pueden calcular cualquier cable que esté en nuestro catálogo de conductores eléctricos. ¿Okay? Bueno, ya para cerrar lo que es el aluminio, señores jóvenes, parecería redundante, pero pues es aluminio a final de cuentas, lo que estamos instalando y como tal hay que tratarlo. No se pueden darle los mismos jalones que le damos al conductor de cobre, no podemos azotarlo, no podemos permitirnos que le entre humedad, son muy reactivos el aluminio enfrente de la humedad y sobre todo en soluciones alcalinas, por ejemplo, me refiero a soluciones con agua salada, agua con jabón, jabonosa, o contaminada en general, sucia, pueden reaccionar muy rápido y se pueden dañar muy fácil. Entonces hay que tener muchos cuidados. También los conectores no son conectores normales, hay que buscar los bimetálicos o los que sean exclusivos para aluminio, dependiendo a dónde vayamos a conectarnos a nuestro tablero. Se deben de utilizar inhibidores de oxidación. Acérquense con mis amigos de Electro, seguramente ellos tienen todos estos materiales, los conectores, los inhibidores,
Eh, y no escatimen en estos cuidados porque vaya es aluminio, no es cobre, y estamos acostumbrados al uso rudo del cobre, y esto es otro material. Así es que hay que tener los cuidados necesarios para que su instalación sea todo un éxito, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí llegamos a lo que es la parte de aluminio. No sé si aquí hay alguna pregunta que me ayudes, Enrique, si no, para seguirnos con lo que sigue. Aquí Pues, veo en el chat algo de si me pudieran dar más información para el selección de conductores. Claro que sí, Rodolfo. Aquí ya tengo tu correo. Al final va a salir mi correo. Si me ayudas a mandarme un email, tenemos todo un folletito para hacer la selección de estos conductores y que te sirve también para los otros conductores de cobre. Así es que va paso a paso, va así como íbamos nosotros, solo que más a detalle hacemos un ejemplo para que les quede claro. Así es que está muy ilustrativo. Entonces, ayudas con ese mail al final. Te lo voy a agradecer, Rodolfo. Y también si alguna persona lo necesita, se lo podemos mandar a Enrique de Electron, y si quieren pedírselo a Enrique o directamente a mí, con todo gusto lo vamos a ver. Entonces, veo que ok, pues ya se están formando muy bien, muy bien. Si les interesa esa información, la verdad está padrísima. También usen el catálogo, ahí en el catálogo vienen varios cálculos que tal vez les sirva, y vamos a ver muchos de esos cálculos los vamos a usar en media tensión. Así es que atentos, jóvenes. Vamos a pasar ya a lo que es la media tensión, que así se llama este congreso, se llama Congreso de Cables de Media Tensión. Así es que le vamos a dedicar el mayor tiempo a este concepto. Como les decía al principio, vamos a ir viendo desde que seleccionamos el cable hasta las pruebas preoperativas, ¿no? Obviamente, si necesita más detalle, pues aquí pueden poner en el chat sus preguntas, o también tenemos bastante información al respecto. Así es que vamos a empezar. A ver, no sé, de repente no avanza. Primeramente, señores jóvenes, ¿dónde utilizamos los sistemas subterráneos de media tensión? Si quieren participar, si quieren ayudarme con su retroalimentación del chat, se los vamos a agradecer. ¿Dónde usamos sistemas de media tensión subterráneos, o dónde han escuchado que se utilizan los sistemas subterráneos? Aquí les vamos a dar algunos tips. Aquí algunos nos comentaron que en fraccionamientos, por supuesto que sí, a ver. Primeramente, bueno, aquí les voy a presentar algunos. Primeramente, en transiciones subterráneas, jóvenes, o sea, donde querramos, llega la línea aérea generalmente, y para entrar a la subestación, pues necesitamos hacer una transición subterránea. Si no, serían unas subestaciones muy grandes. Ahora con las compactas hacemos de aéreo a subterráneo, y podemos entrar a la subestación muy fácilmente. También los podemos utilizar en líneas donde el derecho de vía sea muy reducido, como se ve en la imagen, donde una línea aérea, pues los conductores de nudos pueden ser peligrosos para la gente que vive en esos lugares, donde hay muy poco, pues sí, derecho de vía. También ahí por ahí se nos adelantaron alumbrado público. También en centros históricos y plazas cívicas, jóvenes. Ustedes cuando van a turistear al centro, para sacar fotografías de nuestras construcciones, de los monumentos, etcétera,
pues no ven cables ahí que estén pasando aéreos y estorbando nuestra vista, dando esa, pues sí, contaminación visual. Entonces, para ahí también se utiliza todo subterráneo, incluso la media y la baja tensión también va subterránea. También, exactamente, ahí también se adelantaron en zonas hoteleras y costeras. Jóvenes, pues sí, ¿verdad? Estamos en el resort de 5 estrellas, súper padrísimo, y de repente llega el huracán y pues se lleva a las palmeras, pero también se lleva a las torres de transmisión y las líneas, los postes de distribución. Entonces, para evitar dejar al hotel sin el servicio de energía eléctrica, pues todo se pone subterráneo, ¿verdad? También por ahí, pues, pues más que nada, también en transiciones especiales, como por ejemplo, si quisiéramos cruzar una carretera, donde la línea cruza esa carretera, o al revés, la carretera cruza esa línea, bueno, pues se hace una transición subterránea. Cuando el metro se están construyendo el metro o tren ligero, etcétera, en ciudades como Guadalajara, en la Ciudad de México, Monterrey, pues ahí pues hay que hacer varias transiciones cuando se crea una nueva línea de este tipo de transportes. También para cruzar ríos, bueno, tienen una infinidad de, de aplicaciones estos cables, por eso es interesante poderlos analizar y cada vez más utilizados. Eh, Fíjense que haciendo un poco de historia, estos cables subterráneos, las primeras líneas se utilizaron subterráneamente en grandes galerías, esto a principios del siglo pasado, en donde se utilizaban conductores desnudos puestos sobre aisladores pegados a los techos, al techo de esas galerías, y se utilizaban pues mucho lo que era lo que era el drenaje de agua. Después fueron evolucionando junto con la evolución de los aislamientos, de las gomas naturales, el aislamiento de papel impregnado de aceite dieléctrico, de compuestos como el PVC, polietileno, que por ahí de los años 30 ya se habían descubierto, pero se empezaron a utilizar como aislamientos de cables hasta los 50. Ya para los 60 ya utilizábamos compuestos, ya se había descubierto la polimerización de los materiales para hacerlos, para vulcanizarlos. Para finales de los 60 ya utilizábamos cables como los que ven ustedes en la imagen. Este es un cable, es un cable de media tensión, digamos que es un diseño normal desde hace ya varias décadas, en el que tenemos un conductor por el que circula la corriente eléctrica, tenemos el aislamiento para contener todos los esfuerzos dieléctricos que genera pues por la caída de tensión que está sometido el conductor. Tenemos unas capas semiconductoras que nos van a ayudar a homogenizar esos esfuerzos dieléctricos en el aislamiento. Una pantalla eléctrica metálica que nos va a ayudar pues, para muchas cosas, nos ayuda para la puesta a tierra, para poner un punto equipotencial del mismo valor a cero cuando se pone a tierra, e incluso puede ser utilizado como conductor, como neutro. En esos años, hasta aquí llegaban los cables, la cubierta exterior era opcional. Para principios de los 70 se dio una ola de muchas fallas de estas nuevas tecnologías que estaban siendo utilizadas solamente en Estados Unidos, Japón y Canadá, principalmente. Un análisis a detalle de esas fallas encontraron este tipo de representaciones, como ustedes las pueden ver. Se formaban caminos de corriente a través del aislamiento en forma de árboles, de ramas de árboles, por eso se les llamó arborescencias. Y vieron que todas estas arborescencias eran producto
muchísimas cosas desde el diseño del cable hasta los materiales. Entonces empezó una revolución de estos materiales y de la fabricación de estos materiales. Entonces se empezaron a hacer materiales más limpios, más tersos, o se abren los materiales en cuartos limpios, porque todas estas pelusas, todo este polvo que se aplica en los conductores puede, eh, puede dañar al cable o ser un punto que ionice el campo eléctrico y que puedas empezar descargas y pueda fallar el cable o puedan generar esas arborescencias. Esas arborescencias pueden ser químicas, pueden ser de humedad o pueden ser eléctricas como producto de las arborescencias acuosas, ¿no? Entonces, estos materiales siguieron evolucionando. Hoy los conocemos, por ejemplo, el XLP evolucionó a XLPRA, que significa resistente a las arborescencias, y es lo que tenemos, pues, vaya, se utiliza hoy día en nuestro país. También obviamente se mejoraron los procesos, de ahí surgió la triple extrusión de real. Si ustedes ven nuestras hojas técnicas, ahí ponemos que nuestros cables son fabricados con triple extrusión real. Esto lo hacemos desde los 90, así es que ya teníamos rato con esto. Fuimos los primeros aquí en México con esta tecnología. Y algo muy importante que en el diseño de los cables es que se agregó la cubierta exterior de los cables. Esta cubierta, su propósito es meramente mecánico o proteger al cable contra la humedad. Ustedes no saben el problema que les surge a los conductores al aislamiento, la humedad. El aislamiento absorbe esa humedad y baja su resistencia de aislamiento drásticamente, tanto que podría fallar. Primero genera las arborescencias acuosas, después las arborescencias eléctricas, que son como las que vimos aquí, y pues, obviamente fallan los cables. Entonces, esa cubierta externa que ustedes ven en color rojo, hay muchos colores, esa es su función, proteger al aislamiento, al conductor, contra agentes externos, contra los golpes, contra los raspones que se hagan en la instalación y contra la humedad, contra los químicos, o sea, por ejemplo, instalaciones petróleos mexicanos, pues hay petróleo, químicos, gasolina, etcétera, contra todos esos materiales. Para eso es esta cubierta, ¿ok? Bueno, este es un diseño de un cable ya más moderno, en el que ya consideramos el problema que es la humedad para los conductores. Entonces sellamos el conductor con un bloqueo, con unas cintas que se ponen cuando se está formando el conductor. Esto siempre lo pide la CFE. Si le trabajan a la CFE y nos piden un cable de media tensión, por default, aunque no nos lo pida, ya trae ese sellado. Si es una instalación particular en una industria, para un campo industrial, bueno, pues ahí hay la opción de que se puede o no se puede. Más bien si quieren o no poner ese bloqueo. Las cintas bloqueadoras se pone una abajo y una arriba de la pantalla metálica para que no migre la humedad a través de la pantalla y pueda dañar el aislamiento. Y en lugares de extrema humedad le ponemos una cinta de aluminio muy delgadita, traslapada y sellada, así como un taquito, y que esto le da hermeticidad radial al cable. Y esto es muy usado en el sur del país, sobre todo en Pemex, donde sus instalaciones, algunas están con un nivel freático muy alto. Ahí utilizamos esta cinta de aluminio. ¿Ok? Las cubiertas también hemos desarrollado muchas cubiertas, pero su función sigue siendo la misma. Vamos a ver algunos diseños solamente para que vean toda la gama que hay en media tensión subterráneo. Están con cintas bloqueadoras, está el de alta humedad, que ya los vimos. Hay para uso en charolas, aunque a veces la instalación no toda es subterránea y no toda es en charolas. Entonces a veces hay que hacer una combinación. A veces predomina más la charola. Entonces hay diseños especiales para uso en charola que pasan esas pruebas que ya habíamos mencionado
anteriormente. Estos son cables, por ejemplo, especiales son libres de halógeno. Estos cables, si les prenden un cerillo, tarda mucho en encender y cuando encienden no generan humos oscuros y no generan gas tóxico. Son increíbles porque pues, puede estar ahí uno quemándolo y no huele prácticamente el aislamiento. Eso lo usamos en el metro de la Ciudad de México y en metros prácticamente de la Ciudad de México. Tenemos desarrollos bien especiales como cables antitermitas de media tensión que los desarrollamos en conjunto con Pemex y con la Universidad de Chapingo. Fue muy interesante poder tener ahí una colonia de termitas y hacerles pruebas para que no se comieran los aislamientos, los conductores. O sea, ahí recuerdo muy bien que los cables se ponían con cubiertas de plomo y aún así, con una cubierta de plomo, la termita podía llegar hasta el aislamiento. Entonces, con este desarrollo pudimos resolver varios problemas, dolores de cabeza de ahí de Pemex. Y tenemos estos cables multiconductores trifásicos, y tenemos también armados. Imaginen ustedes hacer una zanja, escarbar la zanja, poner este cable armado, ya trae su ducto, digámoslo así, le echamos otra vez la tierra, sellamos y listo, ya está nuestra instalación terminada. Eh, Obviamente todos estos pueden ser cable de cobre o aluminio, 100 o 100%. Recuerden que 100% es para sistemas sólidamente aterrizados, es decir, con neutro corrido, sólidamente aterrizado, y que la falla a tierra se libere en no más de un minuto. Y 133% lo utilizamos en otros sistemas, en el resto de los sistemas. Es decir, que no lleven neutro corrido y que la falla se libere más de una hora. Y bueno, la CFE utiliza por regla el 133 en las salidas de subestación o transiciones. Siempre, o sea, no importa cuál sea su sistema, si lleva neutro corrido o no, siempre pide 133% en sus sistemas de media tensión. Pueden ser sellado el conductor o no, cintas bloqueadoras, etcétera. Para estas cosas comerciales, bueno, pues ya estarán ahí mis amigos de Electron apoyándolos más. Nosotros nos vamos a ir a enfocar más a lo técnico. Y bueno, después de que nosotros ya sabemos pues, ya la historia de dónde vienen los compuestos, cómo evolucionaron los diseños, pues lo que nos toca es ver la parte de planta. Nosotros en Condumex probamos cada uno de los carretes que fabricamos. Todo esto basado en la norma de fabricación en el XJ 142, también la CFE nos lo pide igualmente. Entonces las pruebas que le hacemos a cada carrete, a veces por eso el tiempo de entrega se aumenta, porque estas pruebas toman su tiempo. Hacemos una medición dimensionales al 100%. No es que si un carrete toma, no, todos al 100%. Les medimos resistencia eléctrica en el conductor, resistencia eléctrica y continuidad en la pantalla metálica. Todo esto al 100%. Repito. Después de eso, preparamos las puntas y los metemos a nuestro laboratorio. Ven aquí en la imagen. Y les probamos algo que se llaman descargas parciales. Estas descargas parciales son pequeñas cavidades o burbujas que podrían suceder durante la extrusión del aislamiento en los conductores eléctricos. Fíjense, la vulcanización de estos materiales es como hacer un pastel, señores. Ustedes preparan la masa, lo ponen en un molde, lo ponen en el horno durante cierto tiempo y a cierta temperatura. Y le ponen polvos para poderlo hacer esponjosito. Nos gustan los pasteles de esponjositos. En el caso de los cables, no. En el caso de los cables, los ponemos a cierta temperatura durante cierto tiempo, a alta presión, para que no se formen estas cavidades.
Si se llegan a formar estas cavidades, obviamente al paso de la corriente se ioniza esta cavidad y empieza a hacer una pequeña descarga, que son las que vemos aquí, pequeñas descargas. No se llama descarga parcial porque no alcanza a descargar totalmente, no alcanza a romper el aislamiento, sino solamente son pequeñas descargas capacitivas en ese hueco. Entonces todo esto se mide y no deben de ser mayor a 5 picocoulombs a 10 segundos. Entonces, si no pasa este límite, pues va para atrás el conductor, se tiene que mandar a localizar la falla y ver qué pasó con esa falla. Si pasa el cable de descargas parciales, pasamos a la siguiente prueba, que es una prueba de alta tensión. Vamos a escuchar más adelante, cuando hagamos las pruebas finales de la instalación, van a escuchar este concepto de descargas parciales, que es un poco diferente a lo que se hace en laboratorio. Aquí en el laboratorio tenemos todo controlado y en campo pues es más difícil. Por eso se miden estas mediciones son muy precisas y en campo es un poco más complicado. Lo vamos a platicar más adelante. Cuando terminamos de estos descargas parciales, le aplicamos alta tensión. Y esta alta tensión, para que se den una idea, no sé, por ejemplo, 15 kV. 15 kV, calibre entre 2 y 1000. En 100% le aplicamos 35 kilovolts. O sea, son prácticamente dos y media veces de lo de fase a tierra. Realmente, si ustedes hacen esto entre raíz de 3 y lo multiplican por 3, les da este valor más o menos. O sea, se llama 3 veces B0 o voltaje a tierra. Si es 33%, en este caso serían 44. Vamos a grabarnos esto en la mente, jóvenes, y cuando veamos las pruebas en campo, vamos a ver qué tensiones se le aplican a los cables. No sé, quieren grabarse el de 1535 o el de 3569, cualquiera. Nos lo vamos a aprender y lo vamos a recordar al final. Esto se aplica durante 5 minutos, esta tensión, y si no hay ningún problema, si no se botan las pastillas, si no hay algún chispazo, bueno, pues entonces el cable pasa, entonces ya lo embobinamos bien, perdón, le ponemos su sello, su tornillo, etc. Y ya después de esto, todas estas pruebas, al 100%, ya lo podemos enviar a ustedes. ¿Okay? Bueno, vámonos a ver el cálculo de la capacidad de conducción de corriente en estos cables de media tensión. Como les había comentado en la plática anterior, aquí estamos hablando de la disipación de calor, señores. Debido a ese calor es debido a la corriente eléctrica que pasa a través del conductor. Para vencer esa resistencia que opone el conductor, pues parte de esa energía se disipa en calor como estas ondas que se ven aquí. Y esto es el famoso efecto Joule y cuadrada R. Ok, entonces, ese calor, entre más rápido se disipe, más corriente va a circular a través del conductor y ese calor no puede pasar la temperatura del elemento más débil que soporte calor, que en este caso es el aislamiento. En media tensión, el aislamiento puede soportar hasta 90 o 105 grados centígrados, dependiendo el material, en lo que se esté pidiendo, es la temperatura máxima a la que podemos trabajar. Y también esto tiene que ver pues, con los tableros, a donde se va a conectar el cable. O sea, el cable, aunque tuviera una temperatura muy alta, pues si los equipos y los accesorios, las protecciones, no pueden trabajar más temperatura, pues bueno, pues este es un problema. Entonces, es más seguro trabajar a estas temperaturas. Ya es una convención de hace muchos años. Y bueno, pues solo grábense que trabaja a 90 grados o a 105 grados y ese es el que va a limitar la ampacidad de los conductores. Ahora estos conductores, este calor que se genera, pues interfiere en el calor que está el de al lado y el que está abajo, etcétera, etcétera.
Entonces, en conjunto, todo este calor se tiene que liberar hacia algún lado, se tiene que liberar hacia el medio ambiente. Y entre más rápido se haga eso, pues más amplicidad va a tener el cable. Para no echarles tanto rollo, vamos a ver un ejemplo. Los cables de media tensión se pueden instalar en forma aérea, como se ve en la ilustración. Esta es una instalación que hicimos allá en Puerto Vallarta, donde había un lugar muy con mucha corrosión, sobre todo por el mar. Entonces nos pidieron hacer una instalación aislada aérea. Después los cables también se pueden instalar en charolas, se pueden instalar directamente enterrados, se pueden instalar en banco de ductos, se pueden instalar expuestos como por la alimentación de este tipo de maquinarias que son equipos mineros. Bueno, si nosotros pensamos en que cada una de estas instalaciones utilizamos el mismo calibre del conductor, pues en todas ellas va a haber una diferencia en la capacidad de conducción de corriente. En todas. Vamos a ver unos ejemplos. Pero primero vamos a definir entonces qué es lo que influye en la capacidad de conducción de corriente en un cable. La temperatura ambiente, claro, si está muy caluroso el ambiente, pues ese calor que genera el cable pues va a ser más difícil que se disipe. Entonces, no es lo mismo una instalación en el sur del país que en el norte del país, ¿no? Temperatura de operación máxima, bueno, dependiendo del material. Número de conductores, obviamente no va a ser igual uno que tres, que más bien que tres, que seis, que etcétera. Tipo de instalación, obviamente no va a ser lo mismo tenerlos en banco de ductos que tenerlos en charola, ¿no? Uno pensaría que pues, tal vez la charola, como están expuestos, pues podrían liberar el calor más rápido que los que están aquí. Pero si esa charola está expuesta en una ciudad como Mexicali, que alcanza 45 grados centígrados, pues ahí el calor que se está generando, pues no le va a poder permitir liberar ese calor que tal vez en banco de ductos sí. Entonces hay que hacer los cálculos, hay que hacer esos cálculos. El acomodo de los cables, si va uno por ducto, si va uno por tres por charola, etcétera. La puesta a tierra de la pantalla metálica en media tensión prácticamente como nuestras pantallas son para uso electrostático, no hay ese efecto. En alta tensión sí, pero aquí en media tensión prácticamente no. Y un tema muy importante, la resistividad. Ahí que me faltó ponerle térmica del terreno, resistividad térmica del terreno, es decir, la capacidad que tiene el terreno para liberar ese calor. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto que olímpicamente en México no se toma en cuenta. Aquí tenemos tres instalaciones. Aquí voy a abrir el chat para ver si alguien quiere participar. Son tres instalaciones. Aquí lo que estamos buscando es qué instalación, en cuál de estas instalaciones conduce más corriente nuestro conductor eléctrico. En la primera tenemos cables directamente enterrados, ductos planos y un ducto donde tres cables van en el ducto. Entonces, señores jóvenes, aquí empiezan las apuestas. A ver si alguien de ustedes se anima a decirme cuál de estas tres instalaciones el cable conducirá más corriente. Obviamente son las mismas condiciones para todos, es el mismo calibre para todos. De lo que hemos visto de liberación de calor, cualquier que va a dar más corriente. Por ahí ya vienen algunos, pero bueno, vamos a empezar. Aquí ya alguien nos dice que directamente enterrados. Vamos a ver qué pasa. En primera instalación, aquí le puse un 1D, que es un diámetro separado un diámetro y separado dos diámetros. La que ven ustedes aquí es separada dos diámetros. Y en esta tenemos 333 amperes, contra separados un diámetro, es decir, pegados los cables, 319 directamente enterrado. ¿Ok? Vamos al siguiente. En ducto, los cables en ducto. ¿Cuánto sale? Sale 295 amperes.
O sea, hay una diferencia de casi 30 y tantos, 38 amperes contra dos diámetros y de 24 amperes pegados los cables. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se explica porque el calor se libera más rápido en sólidos que en el aire. En este caso, la Tierra no tiene tanta resistividad térmica como el aire. Entonces, por eso se libera más rápido el calor acá que acá. Vamos a ver el siguiente. Ándale, nos da 275 amperes. Así ya es una diferencia grande contra el primero. Y esto se explica porque aquí tenemos tres conductores en el mismo ducto. Entonces ahí se concentra el calor de tres conductores y por ello la liberación de calor es más lenta. Y entonces nuestro ganador es el directamente enterrado. Y ustedes se preguntarán, bueno, pues ¿por qué no hacemos más instalaciones directamente enterrado si nos da más capacidad de conducción de corriente? Bueno, pues es una pregunta no muy fácil de contestar, más bien algo fácil. Cuando hacemos el diseño de líneas de distribución, no solamente nos fijamos en la capacidad de conducción de corriente, también nos fijamos en la forma en que se va a operar esa línea y nos preocupamos en cómo vamos a darle mantenimiento a esa línea. En el caso de que se falle algún conductor, alguna fase, pues es mucho más fácil retirarlo de un banco de ductos, jalar el cable, que romper la tierra, escarbarle y buscar el conductor y sacar ese cable. Entonces, es por eso que en estos sistemas hay que considerar varias opciones, tanto de la transmisión como de la general. ¿Dónde se usa directamente enterrado? Se usa mucho en la alta tensión y la extra alta tensión, donde las capacidades requeridas son inmensas, muchísimas, más de 1500 amperes. Entonces ahí sí vale la pena poner un sistema directamente enterrado con todos los cuidados para que no vaya a haber algún problema con el cable cuando esté en operación. ¿Ok? Eh, Vamos al siguiente ejemplo. No sé si quedó claro, espero que sí. Jóvenes, aquí hay, como ustedes vieron, hay una lista interminable de cosas que hay que revisar. La temperatura de ambiente, temperatura del conductor, el acomodo, número de conductores para hacer el cálculo. Y había uno al final que era la resistividad térmica de la Tierra, que me voy a permitir detenerme aquí un segundo y obviar los demás. En esta tabla que ustedes ven aquí, es una tabla de la norma de la IS, una norma internacional, en el que nos da cuál sería la resistividad térmica de los materiales de la Tierra, y este va en función de la humedad. Entre más húmedo sea ese suelo, su resistividad va a ser menor, es decir, el calor va a circular más fácilmente a través de ella, que donde está seco, ahí va a ser más difícil que pueda transitar el calor a través de ella. En la norma de instalaciones eléctricas, jóvenes, en las tablas de ampacidad solo considera este valor y no tiene un valor o no tiene factores de corrección para la ampacidad cuando tengamos valores mayores. Como este valor depende de la humedad, es muy fácil verlo en el piso. O sea, en el piso donde va a pasar nuestra línea, podemos ver si está seco, si está húmedo, si está medio húmedo y darnos una idea. Lo mejor, jóvenes, es llevar nuestro equipo o contratar a una persona especializada que nos pueda medir la resistividad térmica del terreno, dónde va a estar instalada nuestra línea de distribución de media tensión o de alta tensión. Esto en alta tensión es de cajón, en media tensión lo debería hacer por los efectos que tiene.
Vamos a hacer un calculito. Aquí estoy usando un software de cálculo y vamos a usar este tipo de instalación porque fue la que teníamos a la mano y vamos a variar la resistividad térmica de la Tierra. Y vean cómo usé punto 9, 2 y 3, que es el extremo, y de aquí a acá, pues sí son más de 80 amperes, ¿no? Son más de 80 amperes. Este software se llama, es software SimCap, es muy popular. Lo pueden, la CFE lo utiliza mucho y por ahí es que en la industria los utilizamos. Este está a su disposición. Si ustedes requieren algún análisis de este tipo, pues con todo gusto contáctenos y nos podemos ayudar. Pero vean, entonces sí puede haber una diferencia importante del más bajo al extremo, ¿no? Entonces, considérenlo, jóvenes. Estos análisis no cuestan prácticamente, ¿no? O sea, no son caros, y sí les puede ayudar incluso a elegir bien materiales y tal vez hasta, pues también ahorrar en calibres, ¿no? Y lo mejor es que van a poder dormir tranquilos porque pues, su análisis está bien hecho y no van a tener unas líneas de estas que trabajan súper calientes, con muchas pérdidas de energía, que no llegan a lo que se había planeado. Entonces nos empiezan a reclamar que por qué no llegamos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Bueno, si ustedes tienen algún cálculo de capacidad de consumo de corriente de cables conforme a los criterios de la norma de instalaciones eléctricas, por ejemplo, aquí yo puse los de charolas, pero tengo los de subterráneos, tengo los de directamente enterrados, lo pueden consultar también ahí en mi página de internet, totalmente gratis. Solamente entren al catálogo, a esta dirección que está aquí, se dan de alta y ya pueden entrar a hacer todos los cálculos que ustedes quieran, deseen, puedan usar. ¿Ok? Bueno, hasta aquí la capacidad de consumo de corriente. Pero, vamos ahora a ver unas cuestiones nosotros les llamamos cálculos mecánicos porque son necesarios para la instalación. Hay veces que la obra electromecánica nos gana y ya está hecha y llegamos con el cable y pues cuál no entra o no cabe o se nos atascan. Entonces, para evitar esas cosas, aquí les traigo unos tips, unas formulitas muy sencillas, y todo esto está acorde a la norma de instalaciones eléctricas. Entonces vamos a ver estos criterios que necesitamos tener. Primeramente, el llenado del ducto, jóvenes. Habrá que cumplir con lo que dice la norma de instalaciones eléctricas en su capítulo, creo que es el 10, sí, el 10. Este llenado. Si es un conductor, 53%, 2, 31 y más de 3, 40%. ¿Cómo lo sacamos? Pues muy fácil, sacamos el área de lo que es los conductores y lo dividimos entre el área del ducto. Y eso nos va a salir un porcentaje y ese no debe ser mayor a lo que se está indicando en la tabla de la norma de instalaciones eléctricas, ¿ok? También el atascamiento, jóvenes. No saben el problema que es el atascamiento. Tal vez uno piense que, bueno, pues yo los meto en trébol, o sea, no hay forma de que se acomoden así. Pero créanme que sí, las trayectorias suben, bajan, dan vuelta, dan curva, a lo mejor no vuelta a 90 grados, pero sí una curva pronunciada, y en esas curvas es donde, o esos desniveles, es donde si el diámetro del conductor se acerca a 3 veces, bueno, este diámetro del conductor multiplicado por 3 se acerca al diámetro exterior del ducto, podrían atascarse los cables. Entonces, por eso nos piden que cumplamos estas
estas condiciones, 2.76 y 3.19 del diámetro de los conductores, no deben, o sea, deben de ser menores al diámetro del ducto, porque si no se cumplen, y deben de ser las dos, podrían perdón, atascarse los cables y no les quiero platicar la pachanga que es todo. Ok, bueno, también viene la tensión máxima de jalado del cable. Esto es con el objeto de no dañar al conductor. Si nosotros jalamos de más este conductor, sus elementos se pueden ir desprendiendo. Aquí está la formulita, muy fácil. Ese es el número de conductores por el área y por este factor que nosotros les pusimos para poder hacer el jalado. ¿Para qué me sirve esa tensión? Bueno, pues para utilizar mi malacate. El radio medio de curvatura, este nos sirve para no doblar de más nuestro conductor. Perdón. Y también nos sirve para calcular las dimensiones de nuestro registro, perdón, de nuestros registros. Ha pasado que los registros, por queremos ahorrar un poquito, los hacemos un poquito más chiquitos. Pues sí, pero entonces ya no se puede doblar el cable. En caso, por ejemplo, que pongan cocas, pues es un problema, es un problema. Entonces, este valor también nos sirve. Aquí tenemos los cables normales, 12 veces el diámetro, que es lo que indica la norma de instalaciones eléctricas. Cuando lleva cintas bloqueadoras, le subimos un poquito, y cuando lleva la cinta aluminizada, le subimos también un poquito más para que no se vaya a dañar nuestro conductor. ¿Ok? Y hay otro aspecto que es la presión lateral máxima. Cuando nosotros jalamos el cable, hay los desniveles y las curvas, todo esto, las caras de los cables se empiezan a tocar contra el ducto. Y eso ejerce una fuerza que puede llegar a dañar el cable. Es decir, lo metemos por el ducto redondo y sale del ducto ovalado. Entonces no queremos eso, no queremos eso. Entonces aquí están algunos valores que les pueden servir en la práctica para evitar que se vaya a aplastar de más el conductor. ¿Ok? Y bueno, también podemos calcular la longitud máxima que podemos jalar ese cable. Tiene que ver con la tensión máxima, el peso y la fricción. Entonces aquí estamos incluyendo dos conceptos. La tensión máxima, es decir, bueno, pues, luego llegan a la planta, nos hacen pedidos no, pues quiero 10 kilómetros del cable para no poner empalmes. Bueno, sí, los puedes poner, pero si no tienes un nivel de fricción suficiente para que puedas instalar esas longitudes tan largas, pues no lo vas a poder hacer. Acuérdense también de la tensión máxima, la calculamos ahí arriba. También tenemos que saber cómo se va a jalar el cable para saber esa tensión máxima. Entonces, aquí hay dos cosas. Hay que buscar que el coeficiente de fricción sea menor y que la tensión máxima del cable lo pueda soportar. ¿Cómo resolvemos el coeficiente de fricción? Pues con los lubricantes. Aquí con mis amigos de Electron pueden preguntar qué tipos de lubricantes hay. Los fabricantes de lubricantes nos dan el coeficiente que pueden reducirse, generalmente se reducen, están por abajo de 0.5 y no menos de 0.2 por ahí. Entonces, con eso podemos saber cuál es la longitud máxima que podemos instalar nosotros, y también por ahí nos podemos ahorrar bastante en accesorios. Para hacer esto, como lo vimos, pues todo era como una instalación parejita, pero en la realidad no son así. Esta es una vista aérea y esta es una vista de perfil de la misma instalación. Como ven, esta es una instalación que hicimos allá en Guadalajara. En esta instalación subíamos a un cerro
para llevar la distribución a pues sí, a una colonia. Y claro que esas fórmulas de tensión pues tienen que variar dependiendo si va inclinado, si va acostado, si es curva horizontal, vertical, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se va calculando con estas fórmulas que no los quiero aburrir, pero así es como se va haciendo. Y para no aburrirlos con esto, en Condumex, ahí mismo tenemos en nuestro catálogo interactivo tenemos una herramienta que nos hace todos estos cálculos. Aquí viene la presión lateral, la tensión máxima, viene si se atasca, si el porcentaje de llenado, y lo único que hay que poner son qué ducto voy a usar, seleccionar un cable, el número de cables, etcétera. Todo lo demás ya se calcula y les damos una herramienta para que vayan formando como una autopista. Bueno, los que son más jóvenes a lo mejor no se lo imaginan, pero lo vas armando, vas poniendo si va hacia abajo, va hacia arriba, si es recto, si es curva, etcétera. Y ahí mismo te va diciendo si ya pasaste la tensión máxima, si la presión lateral es ya muy alta, etcétera. Te da opciones. Entonces ahí pueden entrar y consultar toda esta información. Eh, entonces, ya una vez, no sé si les quedó claro, de esto todo, como les decía, todo esto es un mundo y meterlo todo en una hora es complicado, pero espero darle como tips de dónde conseguir información y cómo poder hacer todos estos trabajos. Y si no, bueno, en mi correo podemos platicar más ampliamente. Ahora vamos a ver algo que parecería muy obvio, pero tiene sus complicaciones, lo que es el transporte ¿cómo se llama? Y el almacenamiento. Como ustedes ven, como ya habíamos dicho, la humedad es el sector enemigo de los conductores. Entonces vamos a guardar en lo posible nuestros cables en lugares secos, con una tarima para que no estén en el piso y podríamos resguardarlo de la humedad. Transportarlos de esta manera sería fabuloso. Eh, eviten darle, digamos, rodar los carretes en campo en lugares donde hay muchas piedras o hay tabiques o todavía hay varillas en la construcción, porque es muy fácil dañar los cables, muy, muy fácil. Recuerda que son cables de media tensión, entonces por cada milímetro ya está soportando un esfuerzo eléctrico muy grande. Entonces, un talloncito con eso es suficiente para que no pasen pruebas, ¿no? Entonces, evítenlo y si lo van a hacer, bueno, que sea parejito el piso y que sea conforme a lo que se indica en el carrete. Sigan las flechas, porque si no se pueden, corren el peligro de que se desenrolle el carrete. Más bien se desenrolle el cable dentro del carrete y para instalarlo es un rollo. Entonces, que también fíjense en esto, que sí es importante. Esta es la forma de transportarlo visto desde arriba, digamos, los carretes enduelados y sin duela. Traten de que las bridas coincidan para que no haya daño de las bridas en los carretes. También es muy común, no saben qué tan común es que no tengan cuidado en esto. Revisen cuando llegue su cable, revisen que traigan el sello, las puntas, por lo que ya habíamos dicho de la humedad, aunque tengan cintas bloqueadoras y el conductor esté bloqueado, no tenemos por qué estar sufriendo si le entró o no le entró humedad aquí con el sello de la punta. Y si van a hacer cortes, hagan el corte, recuperen el sello y vuélvenselo a poner. Si no tienen sello, pídale a mis amigos de Electron que les coticen algunos sellos, porque sí es importante. Hay unas pastas muy, muy rápido que se pueden poner. Para los de media tensión se les recomienda que sea sello porque traen unas como boquillas que les permiten liberar de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Entonces, preferible esas en media tensión. En baja tensión las pastas sí pueden funcionar.
Para bajar los jóvenes, los carretes, utilicen su montacarga, utilicen esto, las planchas, o utilicen grúas con travesaños para que no vayan a aplastar los carretes. No utilicen llantas, jóvenes, ya se sabe, no funcionan. Tampoco la montoncito de tierra tampoco funciona. Algunos carretes sí, algunos no, y el que no, pues, pasan estas cosas. Estas cosas las hemos visto que sucede y es en el manejo. Si ven, el cable todavía está en el carrete, todavía no se instala. Aquí en la primera se puede ver cómo aquí el piso hay muchas cosas que pudieran haber, que hay un tabique, ¿no? Que pudieran haber dañado a la cubierta de esta forma y que ya se ve que está la cubierta pues comprometida, se ve todavía ahí un alambrito. No sabemos, en este caso, no sabemos si se dañó el alambre. Si recordemos que la cubierta es para protección mecánica, o sea, no tiene nada que ver con lo dieléctrico. Por lo menos en media tensión, en alta tensión sí tienen un propósito más dieléctrico, pero en media tensión es para protección mecánica. Entonces aquí está haciendo su trabajo la cubierta. Habrá que ver si no dañó los alambres, habrá que ver si no entró agua. Entonces, si no entró agua, bueno, se puede retirar y poner, se puede volver a poner una cubierta o se puede poner una manga termocontráctil para resolverlo. Y esperemos a las pruebas preoperativas para ver si no hay problema o como en este caso era al principio del carrete, bueno, pues se puede cortar. Hay varias soluciones, no todo está perdido, pero si podemos evitarnos este dolor de cabeza pues, con unos cuidados muy sencillos, pues evitémoslo. Aquí, realmente no supimos qué pasó, pero sí podemos ver la huella de la llanta. Afortunadamente, después de que se lavó esta cubierta, se encontraron rasponcitos no muy profundos. No se vio que se esté deformado el cable, que esa es otra cosa que hay que ver cuando suceden este tipo de cosas. Hay que ver si no está deformado el cable. Si está deformado el cable, es que sí hubo daño en el aislamiento. Hay que tocar a ver si están bombachas o si están planas pero rotas. Hay que ver. Es todo un análisis de cuando llegan a suceder este tipo de cosas para ver si puede ser utilizado el cable o si se tiene que reemplazar. Ok. Bueno, en la instalación, y ya me voy un poquito más rápido, si no, no va a haber tiempo. No escatimen en los equipos, por favor, un buen cepillo, unos buenos rodillos, no saben cuánto se van a ahorrar de problemas. O sea, limpiar simplemente los ductos, emboquillarlos, poner un desenrollador adecuado. Hay algunos ya muy avanzados con freno y todo esto. Eh, Sí, los ojillos de tracción, nosotros se los podemos poner desde fábrica, es simplemente que los pidan. Este tipo de detalles no saben cómo les va a ayudar. Van a hacer su instalación mucho más rápida, más eficiente. Los rodillos, obviamente, los racks con rodillos para proteger el radio de curvatura. Y aquí todo esto que ven aquí en blanco, este es el lubricante que se le pone en la cubierta conforme se va instalando. Hay algunas bolsitas que se pueden poner en el ducto, se van poniendo para poder facilitar la instalación. Y ya para terminar, pues después de hacer la instalación, pues a veces no nos damos cuenta de que pues durante el transporte y la instalación pues hubo algunos detalles que no, a lo mejor no nos dimos cuenta o los pasamos por alto, como los que se ven ahí. E incluso lo que es la mano de obra, la elaboración de accesorios. Nosotros
No hablamos de accesorios en esta plática, si ustedes se dieron cuenta, porque la siguiente plática van a ver una presentación muy, muy amplia de este tipo de esta actividad. Entonces, pero también es un detalle a considerar al término de la instalación. Entonces, por ello la norma bueno, no, la norma de fabricación, que es la 142, nos pide que una vez terminada la instalación hagamos pruebas preoperativas con equipos de muy baja frecuencia. Tenemos la norma, la versión que se está estrenando este año, en el que nos indica que los equipos deben ser de muy baja frecuencia a 0.1 Hz. Muy rápido, señores, los equipos para hacer la prueba deben de tomar en cuenta dos cosas. La tecnología del equipo, si es una seno, si es onda seno o si es onda coseno. Y la otra es, y bueno, dependiendo la tecnología, pues son los resultados que pueden obtener. Y la otra es la capacitancia del equipo. Esa capacitancia tiene que ser mayor a la capacitancia del cable a probar. Me he encontrado mucho que en campo no se hace ese cálculo y llega un equipo muy chiquito a querer hacer la prueba de un calibre grande, de una longitud grande. Entonces esos equipos pues no llenan al cable y no le va a hacer cosquillas al cable. Entonces, aunque ahí vean que le está subiendo, pues, no se va a poder realizar la prueba correctamente. Si tienen alguna duda de eso, también les puedo asesorar para saber si ese equipo está llenando los requerimientos que pide la norma. Aquí está, dependiendo la tecnología, nos pide la atención que vamos a aplicar. Si recordar, estábamos hablando del 15 kb. Aquí el valor eficaz, que es el RMS que se aplica al rectangular, son 26 kb. Nosotros en el laboratorio, si recordarán, habíamos aplicado 35, ¿se acuerdan? Entonces aquí se mete menos, pero es por más tiempo. Puede ser entre 15 y 30 minutos. Lo normal es que sean cable nuevo 30 minutos, aunque se pueden llegar a acuerdos con el dueño de la instalación y hacerlos por 15 minutos. Yo he llegado a ver que lo hacen por 15 minutos y bueno, han durado bastante las instalaciones. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace esa prueba? La misma norma nos indica que, bueno, pues hay que poner el equipo, el resto de los cables se pone a tierra y hay que aplicar la tensión durante el tiempo que se necesita y no se olviden de la capacitancia. Entonces, hasta aquí llego para ver si podemos contestar algunas preguntitas. Aquí está mi correo, jóvenes, si quieren apuntarlo. Si no, pueden contactar a Enrique de Electrón o a Adrián o a la gente de Electrón para cualquier duda, comentario, me pueden consultar con todo gusto. Y pues eso es lo que les traigo preparado. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y platicar o leemos lo que está, a ver si hay algo en el chat. Enrique. Claro que sí. Mira, Julio, hay una pregunta de Ángel Marroquín. Sí. Dice, en una ocasión me preguntaron a qué se debe que la pantalla semiconductora se conecta a una clave verde y conectado a un electrodo. ¿Por qué hacen, por qué hacen en forma de rizo o como cable de teléfono antiguo ese arreglo? Me dijeron que se estaba creando una bobina y que es contraproducente hacerlo así. ¿Podría abundar sobre este tema? Mira, gracias. No sé si el ingeniero que hizo la pregunta nos pudiera abrir el micrófono para que nos explique. Yo entiendo que pues rizos en la semiconductora está medio difícil. Sí, buena tarde. Pantalla, a ver si nos puede platicar más. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no, ¿cómo te Sí, llamas? gracias, Ángel Marroquín. Hola Mire, Ángel, ¿cómo estás? es el cable de energía que está en la transición aéreo-subterránea, donde están Ajá, las terminales.
Sí, terminales que bajan hacia el cableado, y sí. ahí la pantalla semiconductora, los hilos de cobre, Ah, son la la pantalla que, metálica, ajá. la pantalla metálica, disculpe, la pantalla metálica Sí. es la que se conecta a un cable color verde. Eso Así no es. tiene nada de raro. El asunto Sí, es sí, que el sí. cuestionamiento fue, ¿por qué lo hacen en forma de rizado, como un cable telefónico antiguo, ¿no? Auricular, equipo de teléfono. Sí, sí, sí. Sea, ¿por qué Sí. lo hacen así? Y si preguntaban si eso no está ocasionando el efecto de una bobina que pudiera poner una alta resistencia porque se estaría Sí, formando una reactancia. sí, sí, sí. Oye, sí, mira, la verdad, no sé por qué la gente lo hace así. No toda, la verdad, pero sí lo he Sí, visto. también no todos. Y lo he visto no solamente ahí, sino cada vez que hacen puesta a tierra, pues yo creo que son mis amigos porque quieren consumir más cable, entonces hacen una bobina ahí. Pero no es necesario. Y, y ¿cómo diríamos? Físicamente no es conveniente, realmente haces más largo el camino a tierra, haces el efecto de bobina, pues depende si es mucho o no, si es poquito tal vez no, pero no necesitas más elementos. O sea, tú lo que necesitas es un camino de baja resistencia conectado a tu todo de puesta a tierra o a tu red de tu malla y que se libere rápidamente en caso de falla o para mantener eh, un equipotencial igual en los extremos. Entonces, Sí, sí, no le sí. metas más, no es necesario, no tienes por qué. Ahora si quieres usar mi cable más, pues ponlo, pero no es necesario. No es necesario. Ahí el comentario fue porque el ingeniero de la planta dijo que en una revisión que le hicieron, ¿no? Que no se acordaba si era una UVIE o era alguien Sí. ahí que estaba haciendo para un peritaje, algo así para protección civil, alguna de esas cosas, entidades, le Ajá. dijo que eso no lo iban a aprobar y que tenían que hacer que ese cablecito verde Sí. fuese no en forma de rizo, sino así totalmente liso, siguiendo Recto. las partes que correspondían para llegar. Entonces, la pregunta en concreto sería, bueno, ¿cuál es el fundamento? Si es para una UBIE, si es para un dictamen de un peritaje de protección civil. ¿Qué se le puede decir ahí? Oye, lo hago así por esto, o está fundamentado Es, en alguna norma, algo más en concreto que no, se le pudiera decir. no, es que mira, sí, sí lo he visto y sí lo hemos platicado. Y lo que hemos llegado a la conclusión es que es una herencia de que alguien, por querer tener ahí como que un guardadito de cable para cualquier cosa, lo pone. Pero no es necesario. Te repito, no necesitas hacer eso. No te funciona mejor, ni te arregla algo. Hemos detectado que simplemente alguien lo empezó a hacer así y así se quedó. En cuestiones, por ejemplo, de charolas, de las uniones de las charolas, lo he Sí. visto mucho y ellos me decían que sí, que es que a veces la charola con el calor se aumentaba y se Tamaño. contraía. Le digo, pero pues pero no en esas magnitudes. Entonces, yo te diría que como buena práctica, pues haz lo que vaya, no es necesario, no lo utilices, no es necesario. Y te vas a ahorrar en cable y va a estar tu instalación, no creo que vas a tener ningún problema. Gracias. De nada, de nada. Sí, híjole, qué raro, ¿verdad? Poner esas cosas, no le vemos ningún sentido. A ver si hay otra pregunta. A ver, vamos a ver. O no sé si hay tiempo, Enrique. Pues ya igual una pregunta más. Por ejemplo, Javier dice, ¿qué software se está utilizando? Y luego pone Ah, tips. por ahí en la presentación se los puse. Por ahí, mira, aquí en el chat veo que ya pusieron una liga y todo.
Es un software muy completo, es profesional, es bastante carito, pero si ustedes se dedican a esto, pues les va a ser de mucha ayuda. Y si no, con todo gusto, si tienen algún cálculo que tengan duda, que alguna consulta, la pueden hacer en el catálogo, en el catálogo de Condumex. Ahí hay softwares para calcular la ampacidad conforme a la norma de instalaciones eléctricas. Entonces, y si tienen alguna instalación que varía, que no es exactamente lo que pide la norma, pues con todo gusto en mi correo pueden marcar, pueden escribir y ahí les puedo echar la mano. Entonces aquí está, mira, esta es la del catálogo. Aquí pueden entrar y calcular los cables y si hay alguna duda, pues pueden escribir a